Queridos estudiantes y profesores, con nuestros saludos le damos la bienvenida a la continuidad de estudios de la disciplina Informática Médica. En esta ocasión abordaremos los contenidos relacionados con el estudio del método y la investigación científica, la aplicación del método científico y elementos de estadística descriptiva e inferencial como parte de la asignatura Informática Médica 2. Iniciamos esta etapa con el estudio del tema Metodología de la investigación. Desarrollamos a continuación la primera actividad orientadora que está relacionada con la ciencia y la actividad científica. El estudio del sumario que les presentamos nos permitirá interpretar el desarrollo tecnológico contemporáneo, destacando la complejidad multidisciplinaria ciencia-tecnología, definir el método científico, resaltando su importancia en la aplicación y transformación del mundo, teniendo en cuenta sus niveles de expresión y etapas. También podremos explicar el problema científico como parte de la relación problema, investigación, solución. Podremos explicar la función de la hipótesis, los requisitos de su formulación, tipos, características e importancia como guía de la investigación científica. Y por último, describir la observación científica, su importancia y errores más comunes. La metodología de la investigación científica es la disciplina que aporta los métodos, categorías, leyes y procedimientos que garantizan la solución de los problemas científicos con un máximo de eficiencia. Todos tenemos una idea, por lo menos aproximada, de lo que es la ciencia, porque hoy en día la palabra ciencia y sus derivados forman parte de nuestro lenguaje cotidiano. Varios han sido los autores que han definido la ciencia, dando ideas de su contenido y su lugar en el mundo que nos rodea, como son los casos de Chesnokov en el 65, Bunge en el 72 y Andreyev en 1976. Las definiciones concuerdan con que la ciencia es un sistema de conocimientos sobre la realidad natural y social que nos rodea, que abarca leyes, teorías y también hipótesis, y que se encuentra en un proceso continuo de desarrollo. El eminente profesor cubano García Galló define la ciencia como un sistema de conocimientos objetivamente verdaderos que sintetizan la práctica humana, que son obtenidos por ella y confirmados por ella. Es un concepto más estricto que saber, pues saber puede significar conocimiento en general. Podemos resumir que la ciencia es un sistema de conocimientos acerca de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, el cual abarca leyes, teorías e hipótesis. Se caracteriza por un condicionamiento histórico en su desarrollo, ya que tiene como base la práctica histórico-social de la humanidad, lo que revela el origen social de todo el conocimiento. Y también caracteriza a la ciencia un doble carácter, espiritual y a la vez material. Espiritual porque es una forma de la conciencia social, y material porque deviene fuerza productiva directa. La ciencia se caracteriza por
tener coherencia interna, sistematización, un orden lógico y estructurar el pensamiento. También construye explicaciones derivadas de la observación y logradas dentro de condiciones válidas. Por otra parte, contiene una serie de proposiciones teóricas en orden jerárquico. Y otra de sus características es estar ligada esencialmente a lo general. La ciencia tiene las funciones de describir, explicar, predecir el comportamiento y transformar la realidad que nos rodea. Ahora bien, ¿qué aspectos de la realidad aborda la ciencia? Pues aquellos relacionados con la solución de los problemas científicos. ¿Y qué acciones son necesarias? Las que se encaminan a la búsqueda de soluciones a los problemas científicos. El conocimiento es más que un conjunto de datos. Visto solo como datos, es un conjunto sobre hechos, verdades o de información almacenada a través de la experiencia o del aprendizaje. Significa, en definitiva, la posesión de un modelo de la realidad en la mente. Para alcanzarlo, se aplica un método, existiendo así múltiples vías de llegar a obtener el conocimiento: el método empírico, el método histórico, el método lógico y la analogía. ¿Qué diferencia a la información del conocimiento? Bueno, los datos se perciben mediante los sentidos, los que lo integran y generan la información, la cual es necesaria para producir el conocimiento, que es el que finalmente permite tomar decisiones para realizar las acciones cotidianas que aseguran la existencia social. La información como vía para llegar al conocimiento debe de ser elaborada para hacerla utilizable o disponible. La información no dota al individuo de más conocimiento. Es él quien valora lo significativo de la información, la organiza y la convierte en conocimiento. Es importante tener en cuenta que el conocimiento que un hombre posee sobre la realidad que lo rodea puede considerarse científico o común. Este último es el conocimiento que se adquiere de forma no profesional, no especializada, en el contacto con otros seres, con los medios masivos de difusión, con el medio ambiente social y natural que rodea al individuo. Mientras que el conocimiento científico es fundamentalmente el que da razones, es decir, explica el porqué de las cosas. Se le puede llamar conocimiento objetivo, pues sobrepasa la mera opinión individual y es susceptible de ser comprobado. El conocimiento científico se diferencia del común u ordinario en varios sentidos, pues este último varía de unos hombres a otros, de acuerdo a su nivel profesional, su modo de vida y sus condiciones sociales, mientras que el conocimiento científico es único, tangible y demostrable. Resumiendo las diferencias, podemos decir que el conocimiento común es predominantemente subjetivo y el científico es objetivo. Mientras el común responde solo al cómo, el científico responde al cómo y al por qué. El común es práctico y el científico es práctico y teórico. Por otra parte, el conocimiento común es inexacto y el científico es preciso.
El común usa un lenguaje cotidiano, mientras que el científico utiliza un lenguaje especializado. El conocimiento común es válido para algunos, mientras que el científico es universal. El común se basa en la fe o en la confianza, y el científico en la comprobación. El común se adquiere al azar y el científico siguiendo un método. El común es intuitivo y el científico, sin embargo, nos permite realizar predicciones. El conocimiento científico es el resultado de un proceso histórico-social a través del cual se refleja la realidad objetiva en la conciencia del hombre, según una estructura y sistematización determinada. La actividad del conocimiento es la unidad de lo empírico y lo teórico. La palabra investigación tiene un origen común en diferentes lenguas, como vemos a continuación. En diferentes idiomas, la palabra buscar viene precedida de re, lo que significa buscar conocimientos o reafirmar los ya existentes. La investigación es una actividad humana con propósito, esencialmente el de obtener nuevos conocimientos. Forma parte de un gran proceso de asimilación y sistematización que nos permite avanzar a niveles superiores durante el proceso de desarrollo de cualquier profesión. ¿Qué es un problema? Una cuestión que se trata de aclarar, una proposición o dificultad de solución dudosa, o también puede ser un conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún fin. ¿Qué es un problema práctico? Es aquel que encontramos en las situaciones cotidianas y es susceptible de ser solucionado sin necesidad de utilizar metodologías para ello, entendiendo por metodologías al conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica. ¿Cuál es el problema científico? Es una pregunta, es una duda ante algo que no está claro o suficientemente estudiado y que no puede resolverse automáticamente, siendo necesaria una investigación como aquella actividad humana que hay que realizar científicamente para alcanzar la solución. Veamos un ejemplo. En una sala de cirugía tenemos un incremento de la sepsis postoperatoria debido a la bacteria Escherichia coli. Se conoce que existe una filtración de aguas negras en dicha sala. Ante esta situación nos planteamos el problema siguiente. ¿Cuál es la causa del aumento de sepsis postoperatoria? Su solución, muy sencilla, eliminar la contaminación mediante el arreglo de la filtración existente de aguas negras. Veamos igual situación, pero no se conoce que en dicha sala de cirugía existan filtraciones. Nos plantearíamos igual problema. ¿Cuál es la causa del aumento de sepsis postoperatoria? Sin embargo, la solución no es tan sencilla y en este caso debemos realizar una investigación científica dirigida a encontrar y solucionar la causa. Nos encontramos en presencia de un problema científico. La diferencia fundamental entre este problema y el práctico radica en que el práctico es susceptible de solución sin necesidad de mediar una investigación, mientras que el científico sí la requiere. El problema científico es una dificultad que no puede resolverse automáticamente. Es el primer eslabón de la cadena problema, investigación, solución.
Esto significa que el problema se concibe porque estamos seguros de que mediante una investigación llegaremos a su solución o que otros investigadores lo harán. El problema científico es aquel que se plantea sobre un trasfondo científico, que se estudia con métodos y procedimientos científicos y que tiene el objetivo primario de incrementar nuestros conocimientos. El conocimiento científico es el resultado de la investigación científica. Investigar consiste en buscar, formular y tratar de solucionar problemas. La investigación consiste constantemente en tratar con problemas. Las tareas del investigador son tomar conocimiento de los problemas, insertarlos en un cuerpo de conocimientos e intentar resolverlos con el máximo de rigor, para primariamente enriquecer nuestros conocimientos. La palabra método proviene del griego meta, que significa hacia, y odos, que significa camino, o sea, camino que conduce hacia una meta u objetivo, vía o modo de resolver con orden una tarea teórica y o práctica, proceso del conocimiento donde descansan las leyes objetivas de la realidad. El conocimiento científico se obtiene a través de la aplicación de procedimientos detallados y rigurosos que se concretan en lo que se conoce como método científico, que es el más avanzado que ha logrado el hombre para crear un sistema confiable de obtención de conocimientos. El método científico es aquel que se refiere al conjunto de postulados, principios, operaciones y reglas que orientan a la investigación para alcanzar el resultado propuesto. Procura establecer los procedimientos que deben seguirse, el orden de las observaciones, los experimentos, las experiencias y razonamientos, así como la esfera de los objetos a los cuales se aplica. El método científico tiene tres elementos básicos que constituyen la base del pensamiento científico. El escepticismo. Cualquier enunciado o proposición está abierta a la duda y al análisis, y este principio es la base del pensamiento científico. El determinismo. Los eventos ocurren de acuerdo a leyes y causas regulares, y no como resultado del capricho de demonios. El empirismo. La investigación debe ser conducida a través de la observación y verificada con la experiencia. El método científico tiene además diversas expresiones concretas y específicas. Existen tres tipos de expresión del método científico: el método universal, los métodos generales, que son útiles para la obtención de conocimientos científicos, y los métodos particulares, que se utilizan especialmente en la investigación de las distintas ramas de la ciencia. El método universal se concreta en principios básicos que cumplen una función metodológica en el pensar y actuar de los hombres, en su quehacer científico e investigativo. Este método está presente en todas las esferas de la vida y de la ciencia. Los principios básicos del método universal son el de la cognoscibilidad, o sea, el conocimiento del mundo, el de la práctica como base y criterio de la verdad, el de la objetividad en la valoración de los fenómenos, el de la concatenación o unión universal de los fenómenos, el del desarrollo constante del universo,
el de la unidad de lo sensorial y lo racional en el proceso del conocimiento, el de la unidad de lo abstracto y lo concreto, el de la unidad de lo histórico y lo lógico. Pueden profundizar en estos principios en el CD de la asignatura. Los métodos generales son aquellos que se aplican en todas o casi todas las ramas de la ciencia y en distintos tipos de investigaciones. Pueden ser teóricos y empíricos. Entre los teóricos tenemos la deducción, la inducción y el histórico. Y entre los empíricos, la observación, la medición y la experimentación. Los métodos particulares son los que se desarrollan dentro de una rama específica de la ciencia y son aplicables solo en esta. Entre ellos tenemos el matemático, el clínico epidemiológico, el estadístico, el pedagógico y el químico, entre otros. El método científico se aplica en las ciencias médicas en forma de método clínico, que es el conjunto de pasos que se siguen para la elaboración del diagnóstico de una enfermedad, en forma de método epidemiológico, que es una forma de pensamiento sistematizado que se aplica no solo al individuo, sino a la comunidad, y cuya finalidad es establecer la causa e indicar las medidas de control. Y el proceso de atención de enfermería, también conocido por PAE, que es un sistema de planificación en la ejecución de los cuidados de enfermería, compuesto de 5 pasos: valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. Podemos plantear un grupo de reglas generales para la aplicación del método científico. Entre ellas, preferir un problema específico a uno general, plantear una hipótesis que tenga una base sólida, fundamentada y susceptible a contrastación, controlar y verificar cuidadosamente todo el proceso de investigación, emplear técnicas de contrastación válidas y confiables. No se debe considerar verdadera una hipótesis por una sola demostración. A lo sumo, considerarla probablemente cierta si no se encuentra oposición a la misma. Los resultados siempre deben ser interpretados rigurosamente. Solo debemos aceptar los hechos bien comprobados y explicados a la luz de una teoría bien fundamentada. Al método científico se le reconocen varias etapas. Existe coincidencias en plantear que se inicia con la observación, seguido del planteamiento del problema, que tiene aparejado el planteamiento de la hipótesis. Posteriormente se contrasta la hipótesis y por último se realiza el análisis de los resultados. La observación es el proceso perceptual mediante el cual se dirige o enfoca la atención sobre algún objeto o fenómeno. En la observación científica se realiza el control de variables que guardan una relación con lo que vamos a observar. La observación científica es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación científica es un elemento fundamental de todo proceso investigativo. En ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. Existen dos clases de observación: la observación no científica y la científica. La diferencia básica entre una y otra
está en la intencionalidad. Observar científicamente significa observar con un objetivo claro, definido y preciso. El investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la observación. Observar no científicamente significa observar sin intención, sin objetivo definido y por tanto sin preparación previa. En el proceso de observación se destacan 5 elementos. Estos son el objeto de la observación, el sujeto u observador, las circunstancias o el ambiente que rodean la observación, los medios de observación y el cuerpo de conocimientos de que forma parte la observación. ¿Cómo realizar la observación científica? Debemos determinar qué se debe observar. Con claridad y concreción, saber cuál es el objeto de nuestra observación. Debemos determinar cuándo se debe observar, o sea, establecer de antemano las diversas ocasiones y momentos en que se realizará la observación. Tiene que ser hecha en diversos tiempos muestra, en una forma ordenada y regularmente. Debemos determinar quién o quiénes harán la observación, cuáles son las personas que realizan esta observación. Las mismas deben ser experimentadas, ya sea el orientado o el profesor, y deben estar capacitados en la técnica de la observación. También debemos determinar cómo se realizará la observación, si la vamos a realizar solo a la persona o conversando con ella, u oyendo y analizando sus intervenciones, o analizando sus escritos, o viendo su manera de vestir, entre otras. Siempre se escogerá la manera más adecuada según el fin que se pretenda. Una buena observación científica se caracteriza por ser objetiva, repetitiva, múltiple y planificada. Objetiva porque es fruto del examen imparcial de lo que se ve, no procede de inferencias o subjetividades. Repetitiva cuando proviene de una observación constante y ordenada de momentos previamente determinados. Múltiple cuando es fruto de varios observadores preparados, y planificada cuando responde a un plan previamente determinado. La importancia de la observación científica está dada porque la misma configura la base de conocimientos de toda ciencia y a la vez es el procedimiento empírico más generalizado de conocimiento. La segunda etapa del método científico es el planteamiento del problema. En todo problema científico se distinguen los siguientes aspectos: el problema mismo, considerado como un objeto conceptual diferente de sus manifestaciones, el acto de preguntar y la expresión del problema mediante un conjunto de sentencias interrogativas o imperativas. Para que surjan los problemas científicos, deben cumplirse las siguientes condiciones: que los hombres tomen conciencia de ellos, que sean insuficientes los conocimientos existentes y que solucionen alguna necesidad social. La formulación del problema, su más preciso enunciado, se requiere de una manera inevitable, porque sólo así se puede asegurar su unicidad. Es decir, cada problema es único e inconfundible. Por ello es necesario saber identificar y definir un problema en términos sencillos y claros.
Algunos consejos son: criticar soluciones conocidas, buscar sus puntos débiles, aplicar soluciones conocidas a situaciones nuevas y examinar si siguen valiendo, generalizar viejos problemas y probar con nuevas variables y/o nuevos dominios para las mismas, buscar relaciones con problemas pertenecientes a otros campos. Una hipótesis es una proposición que se refiere a hechos no sujetos hasta ahora a la experiencia, o en general no sometibles a la misma, y que es corregible a la luz de los nuevos conocimientos. Un ejemplo de hipótesis lo tenemos en el siguiente planteamiento. La frecuencia del dengue en el municipio Atures del estado Amazonas es diferente según el sexo, la edad y la época del año. Los requisitos para formular una hipótesis son: no contradecir hechos conocidos y comprobados con anterioridad, ser factible de comprobación, ofrecer una explicación suficiente de los hechos o condiciones que pretende abarcar, estar relacionada con el sistema de conocimientos correspondiente a los hechos que plantea el problema. La verificación de la hipótesis es el proceso donde sometemos a contrastación las hipótesis. Este proceso puede realizarse a través de experimentos o de investigaciones no experimentales, pero siempre las hipótesis deberán ser sometidas a pruebas. Las hipótesis deben referirse a una situación social real, deben ser lógicas y acorde con fenómenos conocidos, y no estar en conflicto con leyes o principios ya establecidos. La relación entre variables propuesta por una hipótesis debe ser clara y verosímil, o sea, debe ser un planteamiento lógico. Los términos utilizados en la redacción de las hipótesis tienen que ser comprensibles. Las hipótesis deben de ser la transformación directa de las preguntas de la investigación. Deben ser medibles. Y por último, las expresiones de hipótesis deben de ser libres de los valores propios del investigador. La importancia de la hipótesis radica en que dan rumbo a las investigaciones al sugerir los pasos y procedimientos que deben darse en la búsqueda del conocimiento. Va más allá de los hechos mismos y a la larga busca explicarlos. Una vez concluida su contrastación, se generalizan y pueden pasar a ser una teoría. Son guías de una investigación, proporcionan orden y lógica al estudio. Formularlas nos ayuda a saber lo que estamos tratando de buscar, de probar. En esta actividad orientadora hemos podido apreciar los aspectos de la metodología de la investigación. En particular, vimos que la ciencia es un sistema de conocimientos sobre la realidad natural y social que nos rodea, que abarca leyes, teorías e hipótesis y se encuentra en un proceso continuo de desarrollo. También vimos que el método científico es aquel que se refiere